La familia le dijo a todos que me había escapado. No sabían que estaba en el hospital. Y lo recordé todo. El lugar se quedó en silencio en cuanto entré. No era un silencio educado. No, era un vacío helado, como si a alguien le hubieran arrancado los pulmones. Con la copa de champán temblando en su mano, mi madre se detuvo a mitad de risa. Los ojos de mi hermano se fijaron en mí como si hubiera visto un fantasma. Y lo había visto en cierto sentido también. Nunca esperé ser parte de la reunión familiar de los Carter. Ni siquiera tenía la intención de estar vivo. Un paso adelante fue lo que hice. Meses sin usar tacones resonaron nítidamente en el suelo de madera. Aunque no con terror, los ojos de la tía June se abrieron con reconocimiento. Ella estaba consciente. Lo había sabido toda su vida. No pronuncié ninguna palabra. Aún no. Los dejé mirarme fijamente. Como la niebla, las preguntas no dichas impregnaban el ambiente. Su paradero ha sido... Ella está viviendo como... ¿Por qué es eso? ¿Está con nosotros? Y luego lo vi. Tu padre. Estricto. Silencioso. Su mandíbula se tensó con tanta fuerza que temí que pudiera romperse. No parpadeó en absoluto. Por fin mi madre rompió el silencio. Su voz se rompió delgada y quebrada. ¿Evelyn? Lo pronunció como una súplica, como si el nombre por sí solo pudiera borrar lo que habían hecho. Incliné la cabeza. Deja que el momento se extienda. Entonces empecé a sonreír. Luego, hablé lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. ¿Te fuiste? ¿Les dijiste? La habitación se llenó de una inhalación colectiva. En algún lugar había un cristal roto. Un pequeño bebé comenzó a llorar. Miré a mi alrededor las caras que habían pasado por mí sin ser. Luego dejé que la verdad subiera por mi garganta como llamas. ¿Quieres saber qué ocurrió? Dime, déjame decir. Soy Evelyn Carter. Y tengo memoria de todo. La cocina existía mucho antes del silencio, mucho antes de los cristales rotos y las lágrimas falsas. La nuestra olía constantemente a preocupación y a limón de limpieza. Mi madre murmuraba sobre la presentación mientras limpiaba los mostradores, 3 veces cada domingo por la mañana, como alguien a punto de criticarnos. Nunca ha aparecido nadie. Podía cortar huesos con su voz. Estricta. Sabor agrio. Siempre marchitándote al borde de algo desagradable. Evelyn, realmente no eres agradecida. ¿Consideras cuánto trabajo duro? Si respiraba demasiado fuerte o preparaba la mesa, no importaba. Solía ser demasiado. Y nunca del todo suficiente. Primero, ¿mi padre? Tomó su asiento detrás del periódico. Siempre atrasado. El horrible periódico. Ni siquiera se sabe lo que leyó. Quizás solo lo usó como cobertura. Y luego estaba Ryan, mi hermano mayor. El Dorado. Mariscal de campo, estudiante de honor. Nunca lo castiguen. Solo una vez. Tuve problemas cuando salí 5 minutos después del toque de queda. Mamá cocinó cupcakes y consideró que fue una experiencia de crecimiento cuando Ryan estrelló el vehículo de papá contra un buzón. En aquel entonces, no estaba furioso. No realmente. Simplemente cansado. Comencé la universidad comunitaria y trabajaba por las noches en un café a lo largo de la Ruta 12, cuando tenía 19 años. Mis descansos terminaban a las 2 de la mañana. Llegaba a casa muerto de cansancio. Y sin embargo seré castigado si olvido. Para limpiar mis zapatos. Noche de esa noche. Una tarde. Terminó con una bofetada después de comenzar con tostadas quemadas. A diferencia de otras camareras perdidas, no estás desperdiciando tu vida. Ella dijo eso. Fuerte. Fuerte. Horrible. Mis dedos temblaron mientras alcanzaba mi chaqueta. La luz del porche parpadeó. Benevolente detrás de mí mientras entraba en la noche.
Solo unas pocas calles me ayudarían a despejar la mente. Solo inhala, solo inhala. La temperatura del aire era baja. Mi aliento salía en nubes. Era tarde. Silencio. Calles vacías y el zumbido de las farolas. Aún así, mis opiniones eran ruidosas, golpeando contra mi cabeza. No tenía idea de que sería la última visita a mi residencia hace aproximadamente un año. Alguien a quien amaba no estaría al volante, no estoy seguro de eso. Y ciertamente no tenía idea de que todos fingirían. No iba a regresar en absoluto. Pero fue en tiempos pasados, antes de que llegue la sangre, antes del relevo, antes del engaño, antes de que lo pensara. No estoy seguro de cómo sonaba el automóvil. Recuerdo el frío, la forma en que penetraba en mis jeans. Desde tu perspectiva. Todavía puedo recordar el silencio de la calle. Qué vacío parecía todo. Como si hubiera dado un paso directo al borde del abismo. Las farolas parpadearon. Sobre mí, parpadeando intermitentemente, indecisas sobre si seguir brillando. Mis bolsillos de la chaqueta estaban llenos de manos. Puños apretados. Todavía podía escuchar a mi madre decir: «¿Lo sientes, Evelyn? Como con el lado de tu padre». Yo tampoco tenía idea de lo que significaba. Solo entendí que dolía. Giré en la curva junto a la vieja gasolinera. El que cerraron desde que cumplí 10 años. Vi los faros en ese momento. Rápido. Demasiado rápido. Ni siquiera tuvimos tiempo para movernos. Lo sentí. Un impacto blanco caliente, similar a ser alcanzado por un rayo. Mi cuerpo disparó por encima de la tierra. Luego nada. Principalmente negro. Todo parecía raro cuando me desperté. El techo tenía tonos demasiado blancos. Las sábanas también parecen algo rígidas. Como papel de lija, mi boca era áspera. De mis brazos emergían cables. A mi lado, dispositivos pitando. Una enfermera colgando algo desenfocada. «Oye», dijo en un susurro. «Eres buena. Te encuentras en el Hospital General del Condado. Te fuiste hace mucho tiempo». Hablé como un intento. No salió nada. Mi garganta se sentía como carne cruda, como si hubiera tragado fuego. «Trata de no entrar en pánico», dijo suavemente. «Tuviste un accidente. Darse a la fuga. Sin identificación. Has pasado casi 3 aquí. Fines de semana. 3 años. Eso no es correcto. Para ahora, alguien ya habría venido. Tuve que ser buscado por alguien, ¿correcto? Pero ninguno apareció. Nada llama. Ni siquiera flores. Ningunas voces conocidas. Habían publicado un pequeño anuncio en el periódico. Joven no identificada encontrada inconsciente en la Ruta 12. Aún así, nadie respondió. Y yo también. Ni siquiera conocía mi propio nombre. Lo llamaron amnesia retrógrada entre los médicos. Pérdida temporal de memoria provocada por una lesión cerebral. Aunque no era mi cumpleaños, recordaba cosas como los colores y la música. No los nombres de mis padres. No la persona que soy ahora. A veces solía notar destellos. Una señora gritando. La puerta de un automóvil golpeando. El pan tostado con canela huele a, sin embargo, nada de eso tenía lógica. Era como una hoja en blanco. Una consulta para la que nadie quería la solución. Me alojaron en una residencia de cuidados a largo plazo, en el centro. Pasé mis días recuperando mis habilidades para comer. ¿Cómo caminar? ¿Cómo se deben usar oraciones completas? Las enfermeras se trataban con amabilidad. Aún así, me veían como una historia trágica. Una Jane Doe de poca importancia. Una canción comenzó en la televisión una noche. Mac en Fleetwood. Pendiente. Y también, como tal. El cristal comenzó a romperse. Los recuerdos comenzaron a filtrarse. Comenzó con una canción.
Mac en el pequeño televisor sobre mi cama. Fleetwood. El tipo de melodía que hace que tu pecho se constrinja antes de que siquiera sepas por qué. Puedo manejar las estaciones de mi vida. Lo que eso fue es desconocido para mí. La canción. Voz. Alternativamente, considera cómo la enfermera tarareaba. Pero entonces, algo dentro de mí estalló. Un destello. De tostadas de canela en lugar de música. La mano de una dama golpeando un plato. Madres. Sus anillos tintineando sobre la cerámica. Luego, más lejos. Voces fuertes. Gritando. Golpeando puertas. Brisa fresca acariciando mi piel. El pavimento de la calle. La farola. Las lámparas. Y también una cara. Mi cuerpo se sacudió tan violentamente que el monitor cardíaco comenzó a latir fuera de tiempo. El sanador. ¿Entraste en la mezcla? Preguntó sobre mi nivel de dolor. La rechacé. Recordé algo. Luego se lo informé. Al día siguiente trajeron a un terapeuta. Me instó a hacerlo y ofreció preguntas educadas. Deja que los recuerdos fluyan a través de ti. Pero las mías no llegaron como olas. Llegaron como si fuera un diluvio. Cada tarde recordaba más. El restaurante es donde vivo. Mis manos olían a aceite. De verdad. La iluminación rota del porche. La bofetada de mamá. Las falsas disculpas con una sonrisa de mi hermano después. Y entonces se me ocurrió. El vehículo motorizado. La persona que conduce. No era nada inusual. Ryan se encargó de eso. Mi hermano, personalmente. Cara. Iluminado por esos faros. Ojos bien abiertos. Boca abierta como si estuviera gritando algo. Allí vi el logo. Su sudadera. La R roja del equipo de fútbol de su escuela secundaria. Recordé su bebida en la fiesta de mi primo esa misma noche. Cómo mamá le había permitido usar el automóvil de papá aunque se había caído por los escalones de la entrada. Era suyo. Me dio una bofetada. Tampoco se detuvo. Siguió conduciendo. Intenté decirme a mí mismo que me había equivocado durante horas. Quizás mi cerebro estaba agregando recuerdos, combinando líneas de tiempo. Pero parecía genuino. Demasiado real. Luego pensé en la voz. Papá. Ryan. Nunca menciones esa noche en ningún lugar. No debería haber estado afuera en primer lugar. Recordé haberlo escuchado. Pensé en el dolor que aún sentía, en la confusión que aún me invadía, en seguir durmiendo en el sofá y en escuchar cómo se lo contaba a mi hermano. Ellos saben. Ambos estaban al tanto. Además, aún más. Informaron sobre el mundo del que huí. No estaba estable. Emocional. Vergonzoso. Me enterraron en silencio. Asumieron que habría preferido desaparecer. Y todo este tiempo había estado acostado en una cama de hospital. Dañado. Eliminado. Recordando todo. Me quedé despierto en la cama esa noche mirando por la ventana. No iba a sobrevivir simplemente. Iba a visitar. De vuelta. No suavemente. No pacíficamente. Y no con perdón. La institución intentó una vez más, por última vez, ponerse en contacto con mis familiares. Casi había pasado un mes. Puede que vuelva a caminar. Podría cenar solo. Podría pronunciar mi nombre completo sin olvidarlo a mitad de camino. Evelyn Carter tiene 41 años. Hija. Hermana. No el fantasma. La trabajadora social contestó el teléfono que estaba en mi formulario de contacto de emergencia. Mi madre respondió. Aunque no pude escuchar la conversación personalmente, pude ver el rostro de la enfermera escuchando. La forma en que se cerraron sus párpados. Cómo se contrajo su boca. Se volvió hacia mí como si acabara de quedarme huérfano al colgar. La enfermera me informó suavemente que te habías escapado. Que siempre habías sido errático.
No querían ser contactados. Le fijé la mirada. Ansiaba reírme. Anhelaba gritar. En su lugar, le pedí que lo hiciera de nuevo. No querían ningún contacto en absoluto. Me convertí en una persona no persona así de repente. No habían reportado personas desaparecidas. No habían hecho llamadas a los hospitales. Ni siquiera habían leído el artículo. Lo que hicieron fue discutir mi... Más tarde, la tía June, la única persona que realmente me miró a los ojos, me diría toda la verdad. Mi madre dijo que durante una crisis mental me había ido en medio de la noche. Ella aseguró a la familia extendida que yo estaba errático. Rechacé la ayuda. Me había ido descalzo, evitando cualquier conversación. Hablaba como si fuera una terrible humillación. Como si fueran las víctimas. La gente también le creyó. Realizaron una vigilia con velas en el sótano de la iglesia. Ryan habló frente a nosotros. Lágrimas. Y todo. Evelyn, continuó. Donde quiera que estés, te deseamos paz. Armonía. Conectado a un monitor, en una cama de hospital, reaprendiendo a manejar un... Me llenaron la habitación de cucharas. Enviaron mi ropa. Doné mis libros a una organización benéfica. Me purificó. Como si nunca hubiera sido parte de ellos desde el principio. Más tarde me encontré con una foto. Una instantánea familiar tomada solo unas semanas después del desastre. Ryan estaba sonriendo. Brazos alrededor de mi madre y mi padre. En la casa del lago estaban ellos, el exacto que me habría gustado tener de niño. El mismo que ni siquiera podía mencionar sin parecer egoísta. Mirando sus expresiones, entendí algo terrible. Se sentían bien. Su rendimiento mejoró sin mí. Y yo podría vivir. Y evidentemente un inconveniente también. Esa noche me senté en el borde de mi cama de hospital con los papeles de alta en una mano y el botón de llamada en la otra. Podría mostrarles cómo se ve cuando alguien vuelve de entre los muertos, si iban a pretender que desaparecí. La verdad me la reveló la tía June. Mucho después de que las enfermeras dejaran de permitir que cualquier visitante entrara por mi puerta, ella vino a verme un jueves lluvioso. Parece más delgada ahora, fatigada. Su abrazo, sin embargo, era real. No los encontré creíbles. Ella murmuró. Me negué a creer una palabra. Sentada en el sofá de vinilo junto a la ventana, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Me apretó la mano de una manera que nadie lo había hecho desde el desastre. Como si me importara. Como yo lo hice. Luego empezó a charlar. Ella advirtió a todos que te ibas a ir lleno de culpa. Te faltaba estabilidad. Psicológica. Que eras incapaz de manejar el volver a participar en la vida familiar. La miré fijamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Alguien preguntó? June sacudió la cabeza. No estaban interesados en saber por qué. Evidentemente lo había intentado. Preguntó sobre su estimación de mi paradero. Pregunté sobre su falta de presentación de un informe policial. Mi madre le había gritado. Dijo que estaba agravando las cosas. El peor aspecto, sin embargo, era su narrativa de la vida. Su narrativa compartida era esta. Ryan había robado el balón. Mi padre lo sabía. Esa tarde, un coche. Sabía que Ryan había estado bebiendo. Era consciente de lo que había sucedido. Se dio cuenta. Y aún así les dejó culparme. Fue un accidente, afirmó él. Junio me habló con suavidad en junio. Dijo que no deberías haber estado fuera vistiendo ropa oscura tarde. Recuerdo, sonriendo. El sonido salió hueco y áspero. Lo llamaron pérdida y me enterraron detrás de su propia culpa. Organizaron recaudaciones de fondos. En honor a ti. Por espectáculo.
Mi madre derramó lágrimas en los bancos de la iglesia. Ryan compartió una foto de nosotros juntos cuando tenía 11 años con el mensaje: «Te extraño, hermana». Quería lanzar algo. Grito de llamada. Más bien, sin embargo, me senté con bastante precisión, porque algo dentro de mí estaba comenzando, para poder alterar. Esto fue más que solo descuido. Esto fue más que mera disfunción. Una familia decidió acabar conmigo, porque la alternativa significaba tener que enfrentar su pasado. ¿Y qué más estaban ocultando si podían mentir de manera tan convincente y natural? Me volví hacia June. «Solo hasta que resuelva las cosas. ¿Puedo estar contigo?» Ella aceptó, sin demora. Ese fue el primer sí que había escuchado en meses sin condiciones. Empaqué lo muy poco que poseo. Salí del hospital cojeando y con una carpeta de trauma, pero ya había terminado de desaparecer. Me aseguraría de que todos me vieran la próxima vez que me vieran. Ryan estaba organizando su fiesta de compromiso. De hecho, lo fue. Como una maldita película de Hallmark. Manteles de lino blanco, torres de champán, luces de hadas colgando en el patio trasero. Todos aparecieron. Primos, amigos en la iglesia, exentrenadores, vecinos que pensaban que nos conocían. No es que lo hicieran. Con el corazón latiendo como si fuera a estallar de mi pecho, me quedé justo fuera de la puerta. Mis manos estaban sudorosas. Mi respiración era corta. Pero no tenía miedo. No estos días. Entré. Las cabezas asintieron, uno por uno. Como fichas de dominó cayendo, alguien dejó caer un tenedor. Otra persona murmuró mi nombre. Entonces mi madre se encontró conmigo. Su rostro se volvió blanco, como si la sangre se hubiera detenido. Retrocedió un solo paso. Agarró el borde de la mesa. Ryan dio marcha atrás. Estaba a medio brindar y reír, hasta que fijó su mirada en mi mina. Se atragantó con lo que dijo. Su prometida le acarició suavemente el brazo. «¿Quién es esa?», ella murmuró. El silencio. Me moví directamente por el medio de la terraza, permitiendo que el silencio floreciera como humo. Ella estaba allí, mi tía June. Ella sacudió la cabeza. Una vez más. «Evelyn, mi madre», respondió al fin con voz temblorosa. «¿Realmente te ves esencialmente?» Me volví para sonreír. Fuerte, calculado. Les dijiste, me escapé corriendo. Uno jadeó. Uno de los invitados se movió inquieto. Aclarando su garganta, mi padre dijo: «No es el momento para...» «No», interrumpo aquí. «Precisamente ahora es el momento». Se dio la vuelta. «A los oyentes. Todos los que me escapé me lo dijeron. Eso me volvió errático, perjudicial, desahogándome». Dejé que se asentara. Sin embargo, no lo que ocurrió. Mi voz se mantuvo firme. Mis manos apenas temblaron. Estuve en un accidente con fuga. Pasando semanas en el hospital sin identificación, sin visitantes, sin identidad. Sentí que ellos estaban al tanto. Sabían dónde me había desaparecido. Ryan empezó. Su labio. «No estás hablando con conocimiento». «¿Particularmente cierto?». Lo indiqué. «¿Cómo recuerdo tu rostro detrás del volante?». Muerte silenciosa. Alguien murmuró. «¿Qué dijo exactamente?». «Pienso en la sudadera con capucha. La fiesta. El aroma de alcohol en tu aliento». Mi voz se fracturó. No por debilidad, sino por ira. También recuerdo lo que dijo papá. Ella tampoco debería haber estado allí. Mi padre adelante. «Evelyn, amablemente. No es este el lugar». «No», respondió June. «Permítele terminar aquí». Luego saqué mi teléfono. ¿Les interesaría a todos ustedes saber cómo suena un encubrimiento? Voy a jugar. El mensaje de voz resonó fuertemente por toda la terraza.
arrastrando las palabras y en voz baja. El discurso de mi padre estaba ebrio. Ella ha desaparecido. Tienes que cerrar la boca. Estabas borracho. Por lo tanto, no puedo defenderte si esto se hace público. La cámara se detuvo. Ryan se dio la vuelta. Cubriendo sus labios estaba mi madre. Miré fijamente a mi padre. Nunca me perdiste. Me eliminaste. Y luego, a todos los asistentes. Esta familia observaba a una hija que decidieron ignorar. Me fui tal como había llegado. Solo. Pero no en silencio. Escucharon cada palabra esta vez. Supuestamente los secretos se descomponen de adentro hacia afuera. Como sucede, las reputaciones también lo hacen. El mensaje de voz había sido transferido al amanecer del día siguiente. Colectivo. Capturado en cámara. Llegó a su club de lectura desde la iglesia de un amigo. Uno de los maestros anteriores lo envió a la junta escolar. Carecía de tomar periodos prolongados. ¿La carrera de Ryan como entrenador? Eliminado. Aparentemente, especialmente porque la víctima era su propia hermana, a los padres no les gusta que se revele que el asistente del entrenador era el conductor ebrio en un atropello y fuga. Al principio la institución intentó enterrarlo discretamente. Sin embargo, alguien sí publicó el mensaje de voz. Los periódicos locales lo captaron. Líder. La familia encubrió el atropello y fuga, incluyendo al adolescente ausente. Mi padre vino a ser interrogado. Obstrucción, negligencia, manipulación. Contrató abogados. Por supuesto que sí. No puedes cruzar tus T's, sin embargo, después de que la casa ya esté ardiendo. Además, mamá giró. Oh. Intentó organizar otra vigilia por el bien de la sanación. Nadie llegó. Los vecinos dejaron de agitar sus banderas. Los de la iglesia dejaron de responder sus llamadas. ¿Ryan también? Me llamó una vez. Dejó un mensaje de voz propio. ¿Encontraste lo que buscabas entonces? ¿Nos rompiste? No exactamente. Ellos trabajaron en ello por su cuenta. No hice nada más que decir la verdad. Una semana después recibí una carta, sin referencia a una dirección de devolución. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía rígida. Dentro venía un cheque. Grande. Luego una frase en un trozo rasgado de papel de cuaderno. Debería haberte cubierto. Papá, dejé el cheque sin cobrar. Coloqué la nota en el marco. No por ningún otro significado tampoco, pero porque sirvió como evidencia. Prueba de que incluso los cobardes reconocen cuando han perdido. La revelación no solo rompió sus expectativas, los dejó vacíos. No necesitaba venganza. No necesitaba ningún juicio. Necesitaba el silencio para terminar. Y no les quedó nada cuando sucedió, cuando las falsedades se redujeron a hueso y polvo. Me mudé 3 estados desde aquí. Cambié el nombre del contrato de arrendamiento. Nuevo empleo en una librería de segunda mano con un aroma a papel viejo. Aunque pequeño, el piso me pertenecía. No hay gritos. No estoy tratando de fingir. No se permite andar con pies de plomo. Solo silencio. De vez en cuando recibía correos electrónicos de antiguos compañeros de clase. ¿Es esto preciso? ¿Estás bien? No respondí. Dado que esto era solo una parte de mi existencia, el después no les pertenecía a ellos. Vino de mí. Trabajé en mi título en línea. Empecé de nuevo en un diario. Encontré a un terapeuta que no vacilaba cuando... Dije, sin faltar en absoluto. Me fui. Mi tía me envía postales. Pequeños detalles. Mercados de agricultores. Busca la economía. Ella dice que disfrutaré una receta de barras de limón. Casi no habla en absoluto. No está obligada, por supuesto. Y en mi estantería
Entre 2 volúmenes clásicos hay un marco de fotos. Dentro, una escena de mi familia. A los 12. Ryan a mi lado, mi madre con una sonrisa falsa. Papá estaba de pie, rígido como de costumbre. Quemé los márgenes. Meramente suficiente para recordarme que era genuino. Y salí de eso sobreviviendo. No para aferrarme al sufrimiento, para honrar la verdad. Ya que la verdad no solo me liberó, me sanó. No había propósito en la venganza. La libertad era, si alguna vez te han borrado de tu propia historia, si tu familia alguna vez le dijo al mundo que te escapaste mientras yacías solo en una cama de hospital, luchando por sobrevivir, entonces la historia de Evelyn Carter te parecerá un espejo frente a tu cara. Dijeron que estaba inestable. Una hija vergonzosa, mejor olvidada. Empacaron su habitación, realizaron vigilias con velas, sonrieron para las fotos familiares, con ella borrada del marco. Pero Evelyn vivió. Y recordó no solo el accidente, no solo el rostro detrás del volante. Recordaba todo lo que querían enterrar. La injusticia, el silencio, la brutal decisión de descartar al niño que no podían controlar. Cuando Evelyn entró en la fiesta de compromiso de su hermano, el mismo hermano que la golpeó y se fue, no trajo lágrimas. Ella trajo la verdad. Y por primera vez, esa familia tuvo que escucharla, en voz alta, con todos mirando. La peor traición no viene de extraños, viene del lugar que una vez llamaste hogar. Pero fue de ese mismo lugar de donde Evelyn encontró la fuerza para levantarse, salir de las cenizas y construir una vida que no necesitaba el permiso de nadie para ser real. Si sigues leyendo, tal vez tú también te hayas sentido borrado de tu propia vida. Pero, al igual que Evelyn, puedes recuperar tu voz. No necesitas rogar para que te crean. Solo necesitas mantenerte firme en tu verdad. Porque la verdad, una vez dicha, ya no se queda callada. No necesito lástima. Necesito ser vista. Evelyn Carter, una chica a la que intentaron borrar, pero que nunca desapareció. Ese es el final de esta historia. Si te habló, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete, para que podamos seguir haciendo más historias como esta. Gracias por escuchar. Cuídense y nos vemos en la próxima.